Lo confieso, amo todo lo que tiene que ver con Yu-Gi-Oh! Esto en parte se debe a que cuando yo era pequeño no me gustaba el fútbol, deporte número uno en mi país, con lo que mis aficiones derivaron hacia otros hobbies tales como Pokémon, la música y por supuesto Yu-Gi-Oh! Me apasionan los juegos de cartas coleccionables y he jugado a una buena parte de ellos, y aunque no esté muy puesto al día, de vez en cuando una partida Hearthstone cae. Magic, por otro lado, me parece un juego casi prohibitivo por su precio. Pokémon es puro coleccionismo y no me interesa su sistema. Y luego está Yu-Gi-Oh!, que es y siempre será mi preferido de todos ellos. Una decisión totalmente subjetiva y nostálgica, ya que si me preguntáis, bajo un criterio más objetivo, Magic the Gathering es el mejor. Seamos sinceros, Yu-Gi-Oh! No es que sea un anime de 10, pero para la época era de lo mejor que había. Los personajes eran serios y estaban bien construidos, incluso a día de hoy que he vuelto a verlo me asombra lo bien que ha envejecido. Antes de que las cartas salieran en España, mi hermano y yo jugábamos con un deck hecho a mano y recortado por nosotros. Dibujábamos los monstruos, nos inventábamos las reglas y simplemente eso, jugábamos. Pero la primera vez que compré una baraja de cartas fue en un chino, y lo que encontré eran un montón de cartas falsas que no tenían ningún tipo de sentido. Aún así, por aquella época teníamos menos de 10 años y me fliparon muchísimo. Tanto que pensar lo que es para un niño fanático de esa serie ver por primera vez las cartas que representaban todo lo que había sentido, me voló la cabeza. Con los años el juego se fue popularizando y en las tiendas de 20 duros empezaron a traer decks falsos, y así me agencié varios de ellos. Estos venían en español y en el patio durante cosa de un mes fue la moda de los chiquillos de aquella época. Guardo con especial cariño el día en el que mi padre me llevó exclusivamente al Toys R Us a comprarme la baraja oficial, baraja que elegí antes que la de Yu-Gi o la de Kaiba por el simple hecho de que en esta, como monstruo principal te venía el dragón negro de ojos rojos, una de las cartas que más me gusta por su diseño y por la emoción que sentí en ese momento. Cuando mi hermano se hizo con una PS1 no teníamos demasiados videojuegos, con lo que de vez en cuando íbamos al videoclub y alquilábamos alguno. Uno de los primeros en caer fue Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, juego que nos impactó tanto que mi hermano se lo compró por su cumpleaños y lo disfrutamos como posesos. La historia se centraba en el espíritu del faraón y de cómo este tenía que salvar el mundo de las garras de Heishin, un hechicero. Pero el juego, aún no siendo canon, compartía un montón de semejanzas con la serie, entre ellos los personajes tales como Joey, Rex Raptor o el gusano. También añadía un montón de lore y sobre todo lo que me gustaba es que se centraba en la parte del faraón, historia que en la serie nunca estuvo clara, y añadía un montón de personajes que en esa fecha nunca habíamos visto. El hecho de que sea un juego de Yu-Gi-Oh! Que se focalice en el faraón hace que sea único dentro de la gran cantidad de catálogo que rodea esta saga. Sin entrar en spoiler, decir que la historia a mí me pareció muy buena. Estamos hablando de un juego de 2002 y a día de hoy no será espectacular, pero en su época recordar que las tramas eran meras excusas para darle al mando. El apartado técnico es impresionante para un juego de la primera PlayStation. Incluso en el presente te puedes poner a jugar sin que las órbitas de tus ojos estallen por los polígonos de aquella época. Esto es en parte porque el juego utilizaba una interfaz y un estilo de diseño de personajes que puede recordar a las visual novel japonesas. Aún así tengo que añadir un pequeño pero, y es que cuando atacábamos a nuestro enemigo teníamos la opción de activar una cinemática. Esta cinemática básicamente nos mostraba a nuestros monstruos luchando. La cosa es que, aunque para la época fuera un espectáculo, si queríamos ver a todos nuestros monstruos luchando uno a uno en cada enfrentamiento nos podíamos morir del asco. Eran cinemáticas muy lentas, tanto que las veces que las activaba en una sesión de vicio se podían contar con los dedos de las manos, y a veces ni eso. En cuanto a la banda sonora, creo que hay una palabra que la define muy bien, y es adictiva. Una banda sonora que sabe mantener el ritmo de narración en los momentos más tensos de la trama, y que de alguna manera en los duelos mantiene la esencia arcade, y en el resto del juego es una referencia constante al antiguo Egipto, y a todo el misterio que este evoca. La base jugable del juego era muy diferente a lo que tiene que ver con el juego de cartas oficial. Probablemente esta decisión se debiera a que el desarrollo empezó años antes de que el juego de cartas saliera. Entonces no les quedó otra que basarse en la serie en sí,
con lo que este hecho tuvo como consecuencia que crearan un sistema de juego muy intuitivo y a la vez primitivo, que compartiendo semejanzas con el oficial tenía algunas diferencias como las que voy a nombrar. La principal de ellas es que las estrellas no van a ser un límite a la hora de invocar a un monstruo. Recordemos que en el oficial solo podemos invocar hasta monstruos de 4 estrellas, y los que eran de rango superior a esto exigían el sacrificio de monstruos menores. Hay total libertad para fusionar a los monstruos que queramos. La fusión, a diferencia del juego de cartas oficial, no dependía de fusionar a los monstruos que nos venían en la descripción de abajo y combinarlos con polimerización, sino que podíamos coger a 2 o más monstruos que pertenecieran a un determinado tipo y combinarlos. Lo importante de este sistema son los tipos, no los monstruos. Por ejemplo, en el juego de cartas oficial, si queremos formar al lobo de flor, tendremos que combinar a colmillo plateado con espinas del mundo oscuro. Esto en el videojuego no es así. Podremos formar al lobo flor de diversas maneras creativas, ampliando así las posibilidades que harían de este juego algo único. Tan importante es el sistema de fusiones en este juego que, a no ser que no lo aprendamos, no conseguiremos ganar, ya que nuestro deck inicial suele ser muy malo. Hay que destacar el tema de las estrellas guardianas. Cada monstruo tiene 2 de las varias que existen, y según lo que elijamos tendremos ventaja respecto a los otros. En este juego las cartas de equipo se simplifican y pasan todas a sumar 500 puntos. Sea cual sea la carta, estas cartas eran especialmente útiles si queríamos mejorar a uno de nuestros monstruos en pleno duelo, con lo que un deck potente en Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories siempre tendrá cartas de equipo. Las cartas de magia de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories también se pueden fusionar. Esto para mí era ajeno hasta hace poco porque en el juego jamás pensé que pudieras obtener así cartas de ritual. Esto es en parte porque la inteligencia artificial nunca hacía esta estrategia, con lo que pensé que no tendría sentido. Las cartas trampas se activaban automáticamente, con lo que tendríamos que ser cuidadosos en el momento de ponerlas. Y a decir verdad tampoco es que hubiera muchas. Esto también le pasaba a las mágicas y es que estaban muy limitadas. Y las realmente útiles se podían contar con los dedos de las manos. Los monstruos en este juego no tienen ningún tipo de efectos, con lo que olvidaros de sacar al mago del tiempo y lanzar una moneda. Una de las características más relevantes del juego es que solo podíamos utilizar una carta por turno, fuera mágica, trampa o monstruo, lo que fomentaba que en la mayoría de duelos optáramos por usar fusiones de monstruos. Esto aceleraba el duelo, ya que cada vez que utilizábamos cartas de nuestra mano, al siguiente turno se nos repondrían, con lo que muchas veces si lo que querías era robar cartas, pues combinabas monstruos que no se fusionaban entre sí y ya está. ¿Para qué quieres el tarro de la codicia? Realmente sí que había una regla en este juego que me encantaba, y es que podíamos poner un monstruo boca arriba en ataque y cambiarlo a defensa en el mismo turno en caso de que no atacáramos. Pero las colocaciones de este Yu-Gi-Oh! Van mucho más allá, y es que teníamos la opción de poner monstruos boca abajo en ataque, algo que a mí me encantaba y que si lo implementaran en el juego oficial pues daría muchas más oportunidades. Dicho esto, vamos a hablar de la dificultad. Y es que este juego tiene una dificultad tan grande que, siendo un juego que no debería de durar más de 4 horas, puede llegar a 30 o más. Me explico, la primera fase del juego en Egipto es fácil y aunque haya varios duelos un poco más dificultosos, los acabas superando. La segunda fase, más de lo mismo. Más tarde, cuando volvamos a estar por Egipto, la dificultad se dispara. Aún no tanto para considerar a este juego una cosa bestial, pero es que los últimos 8 contrincantes te los tienes que pasar del tirón. Por supuesto, los 4 últimos directamente te van a lanzar monstruos de 3000 de ataque para arriba. Para colmo, teníamos que volver a luchar con contrincantes anteriores solo por la posibilidad de que nos dieran al final de cada duelo una carta digna para nuestro deck. Y hacedme caso, que te podías tirar horas y horas y horas y que no te dieran nada potable. Tenías la posibilidad también de comprar cartas en la tienda a través de los códigos. Eso sí, las únicas que nos podrían ser útiles de verdad nos costaban 999.999 estrellas. No miento, lo pone en la pantalla que estáis viendo. Con lo que, haciendo un cálculo rápido, si en el mejor de los casos nos daban 5 estrellas en un duelo, para conseguir el dragón del meteorito negro solo tendríamos que echar un total de 199.999,8 duelos. Y me encanta este juego, pero no quiero morirme y seguir jugando con Jesús al Yu-Gi-Oh! Para conseguir al dragoncito. Si hacemos una escala de dificultad comparando lo más fácil como Kirby y lo más difícil como R-Type, creo que Yu-Gi-Oh! Está más o menos aquí.
Por otro lado, a la inteligencia artificial del juego hay que echarle de comer aparte. Por alguna razón, siempre que ponías un monstruo con mucha defensa en el campo, la máquina cambiaba sus cartas en ataque a defensa. Y esto creedme que se notaba mucho. Si yo con 8 o 7 años lo noté, vosotros lo notaréis mucho más. Pero algo que me gustaba, que hacía que se pareciese a la serie, es que cuando te enfrentabas contra rivales como Pegasus, la inteligencia artificial, al igual que en el anime, podía mirar las cartas de tu mano. Esto también pasaba con personajes como Heishin o Seto. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, al igual que la mayoría de juegos de cartas, te permitía ver la cantidad de cartas que poseías, para así completar la colección. La gracia de esta colección es que era incompletable, y lo remarco, incompletable, porque hay en este videojuego 82 de las 722 cartas que son imposibles de conseguir. Y no digo imposible porque sea difícil, sino porque es imposible. Ningún personaje del juego te las va a dar, y para colmo tampoco pueden ser compradas de ningún modo. Y si hablamos del tema de las fusiones, os diré que aunque hay muchas fusiones, los jugadores siempre tienden a hacerse un deck basado en Dragones del Trueno de 2 cabezas, siendo esta la carta de fusión más potente que podamos obtener. Esto no solo me pasaba a mí, sino que por lo que he visto estos días, que he estado siguiendo a un chico llamado I Ate Your Pie en Twitch, todo el mundo hace lo mismo en este videojuego. Sacar un dragón de 2 cabezas, chetarlo con todo lo que podamos y rezar porque el rival no nos saque un Raigeki y nos mande a tener que enfrentarnos a los 8 últimos enemigos otra vez. Y hablando de cartas fuertes, si quitamos al dragón del trueno de 2 cabezas, habrá menos de 20 monstruos útiles en este sentido. De hecho, canta mucho cuando ya en la recta final los enemigos tienden a sacarnos siempre las mismas cartas. Y ahora vosotros me diréis, pero Kami, si tantos fallos dices que tiene este juego, ¿por qué te gusta tanto? Mi respuesta es que es realmente disfrutable. Es como que cada día que juegas te vas poniendo nuevos objetivos que te ayuden a pasarte esa final tan dura. Y por más cartas malas que nos den nuestros enemigos, lloraremos de alegría cuando nos den ese dragón del meteorito negro, cuando nos den una carta que simplemente nos parezca casi imposible de conseguir. Es muy chulo coger tu play y echarte un duelo oyendo esa música tan adictiva. Duelos que por cierto son rápidos y en los que muchas veces en menos de 2 minutos habremos acabado, y así tendremos ganas de otro. La ambientación es sublime y es que mirar la pantalla. Durante todo el rato hemos estado viendo un campo que representaba un tapete de oro egipcio, en el que jugaban los personajes de esta serie. Incluso hay zonas que aun viéndolas en formato visual novel te hacen sentir que estás en un lugar antiguo, con cierto misterio que nos transmite ecos de civilizaciones pasadas y de las que a día de hoy nos queda mucho por saber. Otros juegos de Yu-Gi-Oh! Tales como Tag Force, que son objetivamente mejores, no lo hacen tan bien. Porque con el Tag Force a las pocas horas te podrás hacer un deck que si dominas un poco el juego conseguirás arrasar con todo. En cambio Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories es especial por todo lo que he dicho. Es una fórmula que nunca más se va a repetir. Konami se sacó de la chistera un sistema de juego que hacía este muy diferente en muchos apartados al original, y los siguientes juegos sí que se parecerían más al sistema oficial. A día de hoy en Twitch es uno de los Yu-Gi-Oh! Más jugados, y es que lo poco que lo hace bien, lo hace tan bien que olvidas lo malo que tiene. Por todo ello se ha convertido en un videojuego de culto del que no se olvidarán con facilidad. Tanto es así que incluso fanáticos de Forbidden Memories llegaron a inventarse una segunda parte que es jugable por internet. En definitiva, Yu-Gi-Oh! Me caló tanto que a día de hoy de vez en cuando me compro algún sobrecillo, y aunque reconozco que me he quedado algo anticuado y ya no sigo las pizarradas varias que hacen con una de mis franquicias preferidas, hablar de Yu-Gi-Oh!, hablar de este juego, de aquellos tiempos, me evoca una felicidad nostálgica que es difícil de escribir, pero que seguro que a muchos de vosotros pasará con otras cosas. Agradezco enormemente que en el presente exista un medio como internet en el que de vez en cuando pueda ver a gente jugar este Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories que tan buenos recuerdos me da, y en el que el primer día que mi padre consiguió poner internet en casa, no dudé en buscar un montón de información. Por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Espero de corazón que te haya gustado. Si es así, me gustaría que lo compartieras y le dieras like, porque es la mejor forma de premiarme, y así, poco a poco formar una comunidad libre de toxicidad en la que haya un diálogo cordial y enriquecedor. Deseo que la espera para el próximo vídeo se os haga amena, y nos vemos en la próxima. Adiós.